El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Oh, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Oh, debajo de sus alas seguro yo estaré. Escudo y adarga es su verdad, no temeré. Yo le invocaré y él me responderá. Con él estaré en la angustia y él me librará. Se nos enseña en la palabra de Dios a distinguir y a aprender. Y quiero hacer la diferencia entre distinguir y aprender. ¿Por qué? Porque Jesús dejó instrucciones categóricamente muy claras. Dijo, mirad la higuera. Alguien comentó sobre la higuera y mucha gente se pregunta qué relación tiene la higuera en todo esto, porque es una planta, es un árbol que da frutos, ¿no? Y muchas personas solamente ven la parte física de un árbol, ¿no? Es la higuera. Pero en el sentido espiritual hay una conexión y usted y yo somos personas espirituales. So necesitamos entender el sentido espiritual de lo que la higuera significa. Como el profeta Isaías hablaba de la viña del Señor, y habló sobre el tiempo que la viña tiene para producir buen fruto, ¿no? La preparé, la aboné, hice todo lo que estaba en mi poder y luego me dio un fruto silvestre. Entonces, ¿para qué sirve? No, pues mejor es cortarla y echarla al fuego, ¿no? La leña. Pero Dios en el sentido espiritual nos recuerda que hay algo más que una religión, hay algo más que solo servir a Dios de nombre. Hay algo más que está conectado a una eternidad, porque Dios puso eternidad dentro de ti, lo aceptes o no lo aceptes, o lo creas o lo dejes de creer. Dios puso eternidad delante de ti y tendrás que darle cuentas a Dios. Y dónde vas a pasar esa eternidad depende de ti hoy, no mañana, porque mañana no le está garantizado a nadie. Hoy es el día de salvación. Hoy su brazo está extendido para bendecirte o para podar, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay una poda que Dios corta. También lo que no quiere, no sirve o no quiere, Dios lo corta para que lo demás se beneficie, ¿no? Y pueda crecer en el sentido espiritual. Isaías habla de una viña y le ruega al Señor de la mies. ¿Quién es el Señor de la mies? El mismo que estamos hablando. Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro nombre, es Jesús. Entonces le ruega, dame otro año más. Tal vez responda como yo espero. Dios siempre está dando otro año más, siempre está esperando. Pacientemente esperé en Jehová. Está hablando de sí mismo también. Pacientemente esperé en un pueblo rebelde y contradictor, ¿no? Que siempre quería y pretendía hacer lo que ellos pensaban era lo mejor. Y no tomaban en serio el consejo de Dios, dijo el profeta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿No? La palabra siempre está ahí. La palabra nunca caerá en tierra, siempre hará conforme a lo que Dios... Dios no puede ser burlado ni Dios se niega a sí mismo. Es necesario que el pueblo, la viña, ¿no? La higuera, entienda el sentido espiritual de lo que Dios nos está hablando siempre, porque Él es espíritu y Él busca adoradores que le adoren ¿cómo?
en espíritu y verdad. Entonces esta carne siempre va a resistir este asunto de servir a Dios como Él quiere. Desde los días de Adán y Eva tenemos este problema, ¿no? A causa del libre albedrío, pero que fue amplificado cuando la desobediencia entró y se rompió el cordón umbilical que existía entre Dios y Adán. Se partió. Del momento cuando viene Dios se da cuenta qué está pasando aquí. Y el otro está tratando de arreglar ahora las cosas como humanos, ¿no? Pero ya era demasiado tarde. Viene el segundo Adán y reconecta ese cordón umbilical. Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta y yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede volver a reconectarse a menos que sea por mí. Entonces, ahí tenemos la única respuesta, la única solución a nuestros problemas. El único reino y la única monarquía que va a arreglar lo que hoy las naciones quieren hacer por utopía, que es un sueño que nunca se va a realizar. ¿Y cómo lo van a hacer si están poniendo a Dios a un lado? Menos todavía. De ahí que es una utopía, es un sueño nada más que nunca se va a realizar. No habrá equidad, no habrá balance, no habrá lo que ellos quieren hacer, quitando a Dios de en medio y trayendo un sistema que nació en el corazón del hombre. Imposible, amados. Esa es la verdad. Entonces quedamos nosotros con la decisión, ¿no? Lo vamos a creer, lo vamos a aceptar. Aunque estés sentado en una silla, en una banca, en una iglesia, necesitas tomar una decisión, porque Dios te ha dado libre albedrío y te dice, despierta, despierta, tú que duermes, despierta, porque el tiempo se nos está terminando, ¿no? Y estamos hablando del tiempo en que Él dijo estas cosas. Categóricamente Jesús de Nazaret dijo, aprended de la higuera. ¿Quién es la higuera? ¿Qué tenemos que aprender de la higuera? Porque Dios dio unas especificaciones, dio unas circunstancias específicas que iban a suceder en el capítulo 24 de Mateo. Si pudiéramos, íbamos versículo por versículo en el capítulo 24 de Mateo, pero Dios te lo deja a ti, a la oveja, ¿no? Y la cabra quizás está pensando como Marta, ¿no? Y María como la oveja, para que entendamos. Y no quiere decir que Marta estaba completamente equivocada, es que ella tenía sus afanes, eran su prioridad. Y entonces quizás por eso hay cabritas y hay ovejitas, ¿no? Entonces lo que Dios quiere es que todas puedan entrar al primer reino. Pero para entrar al primer reino, o sea, el milenio de Cristo, a donde vamos a ser transformados con el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que entender que está el primer reino y está la eternidad con el Padre, después del milenio, cuando los libros sean, ¿qué? Abiertos y cuando el ángel va a leer los nombres. Si tu nombre no es borrado y eras cabrita y te quedaste, si no pudiste entrar al primer reino, cuando el ángel diga tu nombre, entonces entrarás. Pero ¿queremos eso? ¿O queremos entrar al primer reino? Queremos entrar a la invitación que nos hace, porque lo demás no va a estar garantizado. Quizás hay que recordarle a la iglesia lo que va a pasar aquí, después que el Señor se lleve a los que estaban en Cristo, muertos, resucitados y vivos, transformados. Recuerde esa palabra, escriba en usted mismo, mírese en el espejo y diga, en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, amados, es algo tremendo, porque es una decisión que nos va a marcar. Entonces la sociedad te va a mirar medio raro, media rara. En todos los aspectos de la sociedad vas a estar marcado, en la política, en el gobierno, en el trabajo, en la familia. Sí, Jesús dijo, vine a traer división, vine a encender el fuego y ya está encendido. Todo eso porque estoy en Cristo Jesús. Papá y mamá, hermana, hermano, primo, tío, abuela, abuelo, todos te van a ver. Y si estás en Cristo Jesús, vas a hacer algo diferente a lo que el mundo quiere, obviamente. Pero aún así vas a ser diferente
a lo que los religiosos, la institución, no, también espera de nosotros, porque para ellos es solamente una institución, un dogma, una religión, algo que está ahí que, ok, está bien, pero no podemos hacer nada. Y ya esa pregunta se la hicieron a Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Y Jesús es la única respuesta. Solo tú, dijo Pedro, tienes palabra de vida eterna. Tenemos ahora, la misión está cambiando, amados. Está cambiando de distinguir algo a aprender algo. Se distinguen las señales de los tiempos. Pero ahora hemos entrado en el 2021, después de la pandemia, hemos entrado en aprender. Aprender no es lo mismo que distinguir. Se distinguen los tiempos, las tormentas, el calor, el frío, lo que está pasando en la atmósfera y todas esas cosas que físicamente se pueden distinguir. Pero aprender es algo diferente. Yo puedo distinguir las tormentas, los días que va a llover y que más o menos el calor, la presión barométrica baja y lo que se siente, la humedad, si está en 10 o si está en 70, ¿no? Pero otra cosa es aprender. La gente que vive de eso, los que anuncian y estudian y se preparan para esto, ellos aprendieron entonces a ser personas que hacen el pronóstico oficial. Lo vemos en la televisión y todo eso, en la radio, ¿no? Personas entonces que han aprendido. Hay esa misma diferencia en lo espiritual, ¿no? Entre distinguir algo, las señales, las hemos estado distinguiendo, pero hoy me paro aquí en este púlpito para decirle que las cosas han cambiado, que hemos entrado en el 2021, después de la pandemia del 2020, hemos entrado en la temporada de aprender. Ahora es diferente. Dios va a demandar más de nosotros y algunos se van a ir quedando atrás. Si ya había algunos que se estaban quedando atrás, ahora va a ser todavía más notable su ausencia. Después de lo que pasó en el 2020, se van quedando atrás poco a poco. Y de ahí entonces van a salir los que quizás a última hora estén buscando, corriendo de un lugar para otro, o corriendo en la última hora antes de que la puerta se cierre. Porque sabían lo suficiente, ¿no? Para discernir y distinguir los tiempos, pero no tuvieron la voluntad, el fruto del Espíritu, la templanza, para entrar en el proceso de aprender. Recuerde esto. El tiempo de distinguir quedó atrás, de distinguir las señales que hemos hablado. 14 de mayo 1948, ya eso es obvio, se entiende, quedó en la historia, ¿no? Jacob regresó a casa. Ahora, ¿qué haces con eso? Con ese conocimiento en el mundo espiritual. ¿Ya crees que tienes el primer reino ganado, garantizado? No, de ninguna manera. El que persevere hasta el fin, ese podrá entrar. Tenemos un reto aún mayor. ¿Por qué? Porque ahora estamos aprendiendo. Ahora estamos entrando al lugar secreto, cara a cara con Dios y diciéndole a Dios, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me dejé contaminar por la sociedad? ¿Por qué me dejé contaminar por los que estaban a mi alrededor y me hicieron titubear, como le pasó a Juan el Bautista estando en la cárcel? Llegó un momento en que estaba desesperado. Juan el Bautista, que tuvo un encuentro personal con Dios. Juan el Bautista, que no hubo profeta nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Llegó un momento en que él, en ese lugar donde Herodes lo puso, ¿no? Los pensamientos vinieron sobre él y le mandó a decir a Jesús de Nazaret, ¿eras el que había de venir o esperamos a otro? Va a venir Jesús en este tiempo. Hemos visto la señal. Ahora tenemos que aprender. ¿De quién? De la higuera. ¿Quién es la higuera? La misma que la viña. La misma que habló Jesús de Nazaret. Aprended de la higuera. Y entonces, cuando estamos ya dispuestos
a aprender, ¿no? Porque hemos entrado en el tiempo de aprender. Ya no era de distinguir las señales de los tiempos. Ahora es cuestión de estrechar nuestro cinturón, ¿no? De asegurarnos que podemos con la carga de la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti, sobre tu hogar, sobre tus hijos, porque depende de tu reacción, de tu actitud, si vas a entrar a este reino al cual hemos sido invitados. Y Dios no lo quiera, ¿no? Pero si pasara algo que no pudieras entrar, que tu nombre nunca sea borrado del libro de la vida. Pero viendo lo que va a ocurrir aquí, nada más déjeme decirle a ustedes que el dragón, la serpiente antigua y los ángeles que se rebelaron contra Dios, todos ellos van a ser lanzados a la tierra. Y será tiempo de grande angustia, será tiempo de grande persecución, será tiempo donde la única manera que podrás escapar con tu vida será entregando entonces tu vida al martirio. Quiere decir que terminarás en un pabellón de fusilamiento o en una guillotina donde te cortarán la cabeza. Entonces, amados, piensen nada más, si ahora algunos tienen dificultad para dar el testimonio, porque el que dirán, pierdo el trabajo, o no, el pastor, no sé, está pensando en otra dimensión, en otro tiempo. No, amados, yo no estoy pensando en otro tiempo ni en otra dimensión, salvo en el tiempo y la dimensión del Espíritu de Dios, que es Cristo, que es el Espíritu de la profecía. Yo no puedo pasar de ahí, yo no puedo hacer más, simplemente hablarles y recordarles en lo que va pasando el tiempo y las cosas van cambiando. Tal vez llega el momento en que usted privadamente, voluntariamente diga, yo quiero pasar de distinguir los tiempos, quiero pasar ahora a aprender de la higuera. Porque entonces cuando leas Mateo 24, te vas a dar cuenta y en realidad habrás entrado en otra dimensión, pero es la dimensión de Dios, porque Dios nos advirtió hace 2000 años lo que iba a acontecer. ¿Cuándo comenzaron las cosas a cambiar de esa manera proféticamente? En el 1948. ¿Cuántos años han pasado ya? 73 años. ¿No cree que ya han pasado bastantes años? Y si usted va a la historia, más o menos Israel estuvo en el cautiverio ¿cuánto tiempo? Unos 70 años. Dios tiene algo con el número 70, mis amados. No podemos poner fechas, ni horas, ni días exactos. Es imposible porque solamente Dios sabe eso. Ni aún sus ángeles saben eso que Dios va a hacer. Está en la sola potestad y estamos conectados al Espíritu Santo. Eso tiene que haber un ardor. Por eso es que necesitamos el bautismo en agua y el bautismo en fuego, porque si no estamos desconectados en cierta manera, no completamente cortados con el cordón umbilical que ha sido quitado. Así quedó Adán y Eva, pero Jesús vino y nos conectó otra vez. Pero eso es para que podamos vivir. Él es el tronco, sin Él estamos muertos. Y hay muchos que Dios se los lleva antes de tiempo con tal de salvarlos. Y los veremos cuando los libros sean abiertos. ¡Qué bueno es Dios! Se los llevó antes de que la apostasía los pudiera engañar. Porque la apostasía va a venir y va a tratar de engañar los pensamientos, porque tenemos la mente de Cristo, aquellos que estamos llenos, pero los demás que estamos conectados, tal vez usted está conectado con el cordón umbilical, pero todavía no ha entrado a ese nivel, a esa dimensión de querer aprender, de ser lleno de fe y del Espíritu Santo, de haber recibido el bautismo en fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, no en lenguas de otros idiomas. Eso está bien, son dones, pero estamos hablando del sello, como el maná que cayó del cielo. Es algo diferente. Si no lo pudiéramos manipular. Eso no es de la tierra, no es del hombre, ni lo mande Dios. Eso faltaría, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa señal? De los cielos, del trono de Dios, de la presencia de Dios. Por eso son lenguas angelicales. No tienen interpretación. Salen de adentro, como ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y son gemidos que indecibles. Eso no trates de interpretarlos porque no tienen interpretación. Solamente Dios conoce eso.
Y si Dios te permite entender lo que está ocurriendo en ese momento de intercesión, en ese momento en que tú vas aparte, ¿cómo no les pasa eso a veces? No, vamos caminando y de momento sale eso de adentro, ¿no? Y comenzamos a hablar en esas lenguas que no entendemos. Amados, eso es la señal, eso es lo que indica que estamos conectados. Sí estás conectado con el cordón umbilical, mientras no niegues a Cristo. Pero hay algo más, ¿no? Él nos ha dado el ayo, la nana, nos ha dado quien nos va a guiar y recordar todas las cosas. No os preocupéis por lo que vas a decir ni hacer, porque el Espíritu Santo que está dentro de ti, si estás lleno del Espíritu Santo, te recordará entonces, no algunas cosas, todas las cosas. ¿De dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces, amados, este es el cambio, la transformación que está ocurriendo delante de nuestros propios ojos hoy. El mismo pueblo cristiano, el mismo pueblo de Dios está siendo dividido entre los que están con Dios y los que están en Cristo Jesús. Amados, llegó el tiempo de confirmar que estamos en Cristo Jesús. Y la única manera que podremos confirmar eso es dejando que Él nos llene, nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Y entonces veremos el cambio en el mundo espiritual que está sucediendo ante nuestros propios ojos y que el mundo no podrá entender, ni ver, ni podrá manipular en ninguna manera. Simplemente el mundo seguirá su trayectoria hacia ese anticristo. Les dije, un dragón, una serpiente antigua, pero ellos no van a trabajar solos. ¿Por qué? Porque ellos son seres angelicales. Necesitan humanos. ¿Me estamos entendiendo? Dios permite la pelea en el ring, como decimos, pero en los términos justos. No podemos entrarnos con los guantes con un ser angelical. Obviamente, el único que hizo eso no fue Jacob, que luchó con el ángel. Y el ángel tuvo que dislocarle algo aquí atrás para poder decirle a Jacob, suéltame que despunta el alba. Porque el ángel no quería que pasara eso. Pero Jacob fue tan insistente que se agarró del ángel de tal manera que el ángel tuvo que forzadamente dislocarle aquí. Y entonces de ahí en adelante, Jacob fue otra persona. Hasta le cambió el nombre. De Jacob a Israel. Mirad la higuera. Mirad a Israel. Porque el conflicto grande se aproxima con otro de la casa de Abraham. Su nombre es Ismael. No que Ismael sea maligno, pero de Ismael salió el pueblo árabe que no pudo congraciarse nunca con su familia, con Isaac. Estamos, amados, conflicto familiar. Y la única solución la va a traer el hermano mayor. ¿Quién es él? Jesús de Nazaret, el hijo de Miriam, el hijo de Dios. Y él establece su monarquía, sus 1000 años, su primer reino, para arreglar cuentas. ¿Con quién? Con Jacob. Por eso dice que habrán 12 tronos ahí. Y Jesús de Nazaret, él mismo, estará gobernando en la tierra, mientras la serpiente antigua está encadenada en el corazón de la tierra. Jesús de Nazaret pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies y reinará en esta tierra por 1000 años. Ese es el día del Señor. El día del Señor se acerca, ¿no? Porque para Dios un día es como 1000 y 1000 como uno. Estamos. Todo está ahí bien compaginado, bien expresado, categóricamente, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, el aceite en la lámpara para poder ver el mapa, para poder ver la dirección, para poder entender y conectar los puntos, poner las piezas de este gran rompecabezas en su lugar y entonces trazar la gráfica que te lleva al tesoro de todos los tesoros, a la monarquía de Cristo, su reino.
buscad primeramente su reino y tendrás todo lo demás. Es más, si quieres su caballo, te da el caballo. ¿Me está entendiendo? Porque los caballos se disponen, ¿no? A Ismael se le da un caballo blanco. También. Y muchas personas no podían discernir que ese primer caballo blanco, ese primer jinete de los 4, es Ismael. ¿Cómo lo sabemos? Porque lleva, ¿qué? Un arco. No había mejor arquero que Ismael. No lo había. Estamos entendiendo. ¿Quién era ese paladín? El que nació primero, antes que Isaac, pero que no estaba en el plan de Dios. Dios tiene que, en cierta manera, Dios los ama y les dio la bendición de Abraham a ellos. Y por eso es que el pueblo árabe es tan rico y tan poderoso. Pero nunca se pudo reconciliar. Es como aquel hermano que está con el que le pide al padre que lo bendiga, que le dé su parte de la herencia, porque se quiere ir a las naciones de la tierra. Y el padre le da la herencia y él se va. El otro se queda bajo el cuidado, el amor, las bendiciones, las riquezas y todo lo tenía en casa. Pero qué contradicción tan grande, amados. ¿Cómo es posible que la actitud pueda cambiar de la noche a la mañana? Se va aquel de la casa, gasta la fortuna, gasta todas las cosas y luego se recuerda de dónde había salido, quién fue su primer amor. Y dice, yo quiero volver a casa. Mira dónde estoy ahora, en estas condiciones. No lo puedo creer, ni yo mismo lo puedo creer a lo que he llegado. Yo quiero ir a casa. Y con mucho temor y temblor se va acercando poquito a poco. Y su padre amoroso y paciente lo ve a la distancia. ¿Y cómo no va a conocer la silueta de su hijo? Estamos entendiendo. Y él se sigue acercando poquito a poco. Y cuando el padre lo ve más de cerca, le da una sonrisa, le abre los brazos y él entonces a fuerzas comienza a caminar un poco más rápido hasta que va corriendo y cae en los brazos de su padre. Y él lo abraza, lo besa y le pone el anillo. Y luego las vestimentas reales, vestirlo bien, hacer una fiesta, matar el cordero, hacer lo que se necesite hacer, porque mi hijo que estaba perdido ha regresado a casa. Ese es el hijo pródigo. Ese es Jacob. ¿Estamos? Y ya los profetas vieron, mirarán al que traspasaron, llorarán, gemirán por él, se lamentarán por él porque han creído. Pero eso está todo revelado en Mateo 24, el proceso, cómo esto ocurre. Y Dios no se equivoca. Ahí lo tenemos, mirad la higuera. Por eso es que tenemos ahora que entrar de distinguir a aprender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y la única manera que lo podremos hacer es por el Espíritu de Dios. Ahí llega y todo es reconciliación. ¿Y qué hizo el otro hermano? Qué increíble, ¿no? En lugar de sentir gozo y alegría porque su hermano regresó, ¿no? Vamos a hablar de los secretos y de las cosas que teníamos antes y de las cosas que hacíamos, ¿no? En lugar de arreglar cuentas otra vez, se enojó a muerte con él. Hermanos, hermanas, Ismael no quiso arreglar cuentas con Jacob. Tendrá que venir el Señor de la mies. Y posiblemente cuando miren al que traspasaron aquellos que no creían, entonces Ismael reconozca lo que ha ocurrido. Y finalmente Ismael regresará a los lomos de Abraham, su padre. Ismael e Isaac se sentarán a la mesa verdaderamente. Lo que están tratando de hacer ahora es un sueño nada más. Es un imposible. Solo hasta que venga el hermano mayor y prepare la mesa, los 12 tronos de las 12 tribus de Israel, y se siente el hermano mayor en su monarquía, en su reino, con la mente de Dios, porque Él es Cristo. Entonces, amados, todo esto que hoy las naciones de la tierra engañosamente quieren lograr y que no van a lograr porque es un imposible, ¿no? Lo podrá hacer única y exclusivamente Jesús de Nazaret.
Ahora, amados, el tiempo apremia y no podemos entrar en el capítulo 24 de Mateo, quizás en otra ocasión, quizás diga algo por ahí en las grabaciones que se están haciendo. Pero, amados, es importante que usted determine ya lo que va a hacer y lo que quiere hacer. Porque el tiempo llegó a una convergencia, a una intersección donde ya no será lo mismo. 2020 sirvió como un golpe a la tierra, como un golpe a la humanidad. Y Dios se llevó a muchos, pero se los llevó Dios. Y qué bueno, porque si se los llevó Dios, estando ellos en la fe, ¿no? Entonces los veremos otra vez. El problema queda en nosotros, porque todavía estamos expuestos. No podemos arriesgarnos a quedarnos aquí cuando venga el dragón, cuando venga los ángeles caídos que estarán en la tierra y cuando se establezca el gobierno, el orden global, el nuevo orden, con ese anticristo y con ese falso profeta. Ya tenemos en la historia un ejemplo de esto, lo que ocurrió en el año 167, antes de que naciera Mesías, con Antíoco Epífanes el cuarto. Tenemos un ejemplo claro y que fue profetizado por Daniel al punto de la letra, categóricamente. Este es, como él profetizó sobre Babilonia, sobre los medos y los persas, sobre los macedonios, los griegos y los romanos, hasta el día de hoy, en los pies y los dedos de los pies, amado, esa piedra angular ya está haciendo ruido en el espacio. ¿Por qué? Porque está rompiendo aire, porque se acerca a la tierra. Es él, Jesús de Nazaret, el mismo. Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Usted dirá, pero en el espacio no hay aire. Es cierto, es un vacío. Pero tan pronto entre en la atmósfera, esa piedra se va a encender. Hasta que golpee los dedos de los pies, los tobillos y las piernas de esa estatua que vio Nabucodonosor y que Daniel interpretó hasta el día de hoy. Y Juan, en la isla de Patmos, lo confirmó. Amados, esa es la realidad espiritual. El cambio de distinguir a aprender. Y no podemos hacer nada más, porque queda en cada uno de nosotros. ¿Somos ovejas o somos cabritas? Ambas Dios las ama. Pero Dios quiere que entremos a la invitación especial que nos ha hecho, para evitar lo que viene en ese día de angustia de Jacob. Pero si Dios en su amor y su misericordia va a esconder a Jacob, cuando usted lee Mateo 24, se va a dar cuenta cómo Jesús le está diciendo, no regreses hacia atrás cuando estas cosas comiencen a suceder. Por favor, por amor de Dios, hay de las que están teniendo bebés, madres en esos días, porque va a ser terrible. Pero no regreses hacia atrás. ¿Qué está diciendo? No hagas como la mujer de Lot. Van a decir aquí, allá, aquí o acá. No, no regreses. Porque Dios tiene un lugar especial para esconderlos a ellos por 3 años y medio. Y luego que pase ese tiempo, ¿qué les dice? ¿Dónde se reúnen las águilas? ¿Qué? Ahí abajo, ¿qué van a ver? Los cuerpos muertos, la gran matanza, el Armagedón, en el valle de Jezreel, muy cerca al monte Carmelo. Todo eso se llenará de sangre. Ahí estarán los cuerpos muertos, porque pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y ahí vendrán las águilas, los sopilotes y todas esas aves de carroña, ¿no? Algo así se le dice, ¿no? Que comen los desperdicios y estarán ahí para comer lo que quedó. Entonces Jesús les está diciendo, donde vean eso, ahí estarán ¿qué? Los muertos. Entonces, ya sale Jacob de su escondite, ya sale, pero ya ha creído aquel que traspasaron. Lo vieron, lo desearon, porque dice la palabra que todo ojo le verá cuando él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Cuando él viene ya a arreglar cuentas en esta tierra, antes de comenzar su reino, está físicamente y todo ojo le verá. Temblará la tierra con el golpe de su aterrizaje
en esta tierra. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Esto es espiritual, pero también es real. Y es el cambio en que hemos entrado en el 2021. Sin lugar a dudas, amados, el 2020 quedó atrás y ya no tiene más uso para nosotros. Ya. Ahora es el 2021. Toma tu Biblia, porque lo que viene es grande. Y vas a necesitar no distinguir como un aprendiz. Vas a tener que aprender como un experto con la palabra de Dios. Y eso te va a costar. Te va a tomar quizás horas de escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si te gusta leer, entonces recomiendo que leas diligentemente la Biblia. Otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero recuerda 3 ingredientes que no pueden faltar. Ese arrepentimiento, ese bautismo en agua y ese bautismo en fuego. Haz tu lista, porque las 3 cosas tendrás que marcarlas. Check, check, check. Si te falta el bautismo en fuego, corre tu vida, peligra todavía, porque eso lo dijo Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que puedan ser testigos vivos y no nieguen mi nombre. Por cuanto no has negado mi nombre, por cuanto no has negado mi nombre, tampoco yo te negaré a ti delante de mis padres y de sus ángeles, huestes celestiales. No, tampoco yo te negaré a ti. Cuando venga el día, ¿qué día? El día del Señor, a probar y a tratar a los moradores de esta tierra, las naciones de la tierra. Amados, ahí en abuelo de paloma, de pájaro, ¿no? Les he presentado esto de esta manera, pero yo sé y confío plenamente que ya ustedes están listos para esto. Deje el 2020 atrás. No haga como la mujer de Lot. No. Ahora es 2021 hacia adelante, porque ya hay un dragón de por sí en la tierra, una nación que se identifica con el dragón y que quiere poder conquistar la economía, el nombre, la potencia, aún por encima de nuestra nación. Amados, esto no es un juego. Entonces entendamos que queremos hacerlo también, no por nosotros mismos nada más. Porque yo sé que papá y mamá va a estar pensando en la primera, segunda, tercera y hasta la 4ª generación. Porque sentimos por ellos, pero no podremos mirar ya hacia atrás. El día es hoy, la decisión es hoy, es tuya. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a estar viendo, pero el mañana no le está prometido a nadie. En cualquier momento las noticias pueden cambiar y empeorar, pero ya usted sabe en quién ha creído. Y ya usted sabe por dónde puede comenzar la cosa, más o menos. Mire hacia donde sale el sol. Mire hacia el levante. ¿Ah? Levante. Y entonces entenderemos mejor y podremos hablarles a otro. Y si ellos quieren y se dejan por el Espíritu Santo, ellos te dirán, como dicen en inglés, I am in. Estoy contigo. Vamos. Así que, hermanos, denle, y yo creo que no hay razón para no darle la seriedad debida a esto que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Por eso él lo dijo, ¿no? Escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a quién, a la iglesia, al cuerpo. El fin se acerca y queremos estar entonces preparados. Les invito a ponerse de pie. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Debajo de sus alas seguro yo estaré,
escudo y adarga es su verdad, no temeré. Yo le invocaré y él me responderá. Con él estaré en la angustia y él me librará.